¿Alguna vez has abierto tu bandeja de entrada en LinkedIn y has pensado, esto es un cementerio de mensajes copiados y pegados? Los compradores sienten exactamente lo mismo. La buena noticia es que LinkedIn es útil, pero lo que no funciona es la forma en que la mayoría de las personas intenta generar leads. He escuchado todas las excusas. LinkedIn no sirve, solo es útil para buscar trabajo y la IA lo llenó de spam. Pero la realidad es otra. He visto equipos de venta agendar 6 reuniones en menos de 2 horas usando tácticas para atravesar el ruido. Y en este video te voy a enseñar cómo generar leads en LinkedIn sin enviar mensajes de spam o mensajes directos eternos y sin quemar todo tu presupuesto en anuncios. Por eso, si quieres un sistema práctico, humano y efectivo para LinkedIn, estás en el lugar correcto. Pero antes de entrar en la estrategia, necesitas las herramientas adecuadas. En HubSpot preparamos esta guía en la que aprenderás cómo usar LinkedIn en tu estrategia comercial y de marketing, que incluye prácticas recomendadas y tácticas para usar anuncios en esa plataforma, entre otras cosas. La puedes descargar gratis en el enlace que está en la descripción. Muy bien, comencemos. La estrategia número 1 es hacer que sea fácil conectar contigo. En LinkedIn, la mayoría de las personas están en modo anunciante, incluso cuando no es intencional. Te quieren vender algo antes de saludarte. Estas son algunas recomendaciones para evitar que eso pase en tu perfil cuando alguien te visite. Lo primero que debes hacer es revisar tu título. Recuerda que este debe mencionar cómo puedes ayudar. No se trata solo de tener la descripción de tu cargo. Un muy mal ejemplo sería desarrollo de negocios en Acme. Y uno mejor sería ayuda a líderes de RevOps a convertir clientes en casos de éxito o ayuda a profesionales del marketing a ver resultados en SEO. Otra clave para que la gente no llegue a tu perfil y piense que solo le quieres vender es tener una foto que sea amigable, clara y fácil de ver. Esto quiere decir tener una foto que sea divertida, que tenga un fondo limpio, luz natural y una sonrisa real. Si tu cara parece un anuncio de publicidad, nadie aceptará tu solicitud. Lo siguiente que debes considerar es el banner. Es como una especie de valla publicitaria gratuita para decirle a la gente qué van a ver si te siguen. Tu perfil no es solo una hoja de vida, es una landing page. Entonces, por eso es importante que este muestre quién eres y refleje creatividad. Y por supuesto, no olvides tu sección acerca de... Es ese espacio en el que puedes resumir cosas sobre ti. Haz una lista de tus éxitos y no seas tímido. Habla de los resultados que lograste en tu última empresa o negocio. Muéstrale a la gente por qué eres genial, por qué deberían ponerse en contacto contigo y por qué deberían creer en ti. Recuerda, no se trata de que tus compañeros de trabajo se sorprendan con tu perfil, sino de que los clientes que no te conocen piensen que necesitan estar en contacto contigo. La siguiente estrategia es dejar de jugar a la lotería de los mensajes email. Email es una función de LinkedIn que permite a los usuarios enviar mensajes privados directamente a otros miembros de la red, pero los emails suelen ser ignorados porque parecen publicidad invasiva. Enviar un email de manera inadecuada es como si vieras a alguien en la calle y le pidieras una solicitud para conectar en LinkedIn. Simplemente no hagas eso, no seas esa persona. Al contrario, conecta de forma nativa, envía mensajes personalizados en lugar de mensajes genéricos. Pero, ¿a quién le puedes mandar esos mensajes? Piensa en la gente que te sigue e interactúa con tu contenido. Si ves que alguien que comentó, le dio me gusta o interactuó con tu publicación, tienes una gran oportunidad para mandar una solicitud de conexión. Eso sí, no olvides darles contexto sobre por qué quieres estar en contacto. Muy bien, la tercera estrategia es usar la estructura de mensaje directo de una sola frase. Esto se traduce en mantener el mensaje corto pero sustancioso. No todo el mundo tiene tiempo de leer mensajes que son extremadamente largos y en LinkedIn nadie quiere recibir un mensaje lleno de un montón de párrafos. Es mejor si lo tratas como un mensaje de texto. Haz una observación y luego una pregunta. Por ejemplo, noté que están contratando 3 nuevos vendedores. ¿Quieres aprender un poco más sobre cómo te puede ayudar a encontrar a la persona correcta? O vi que estás creando mucho contenido. ¿Has probado con un video? Creo que puedo hacer que aumentes en X tu cantidad de impresiones en LinkedIn. O veo que tu sitio web está en X software. ¿Estás feliz con las tasas de conversión? Una vez que das contexto, en lugar de solo preguntar y hacer un pitch de ti mismo, tienes la posibilidad de obtener una respuesta. Y eso es lo que quieres. Eso sí, asegúrate de que esas preguntas que haces no solo te van a traer un sí o un no, como ¿quieres que hablemos en una llamada? Con este tipo de preguntas te pueden cerrar la puerta fácilmente. Mejor pregunta algo como ¿qué es algo que quieres alcanzar? ¿O has encontrado una estrategia que funcione mejor que la otra? Y si
sí, ¿cómo? Usa preguntas de final abierto para hacer que la gente hable. Cuando te respondan, te ganas el derecho a seguir hablando. Y ahí es donde comienza la relación. La cuarta estrategia es utilizar seguimientos que rompan el patrón. Si no te responden, no envíes el típico "solo quería hacer seguimiento". Al contrario, haz que la gente se sorprenda por la manera en la que estás interactuando con ella. Cambia el formato. Envía una nota de voz de 30 segundos y sonríe mientras grabas porque eso se nota en la voz. O mejor aún, envíale un video selfie rápido diciendo: "Hola Juan, quería ponerle la cara al mensaje de ayer y contarte por qué creo que podemos colaborar". Esto destaca al instante porque nadie automatiza videos o audios a gran escala, y estos últimos tienen las tasas de respuesta más altas. Si eres lo suficientemente valiente para pulsar grabar, ya ganaste, especialmente en medio de la cantidad de mensajes generados por la IA. La quinta estrategia es construir confianza con contenido. Si quieres obtener leads de manera constante, no puedes solo enviar mensajes, tienes que ser conocido y crear esa persona que representa todo eso que quieres que sepan de ti y sobre cómo puedes ofrecer una solución. Para lograrlo puedes hacer lo siguiente. Primero, aplica las 4E del contenido: educar, enganchar, entretener y empoderar. Segundo, define tus pilares de contenido. Elige 2 o 3 temas de los que hablarás siempre y con los que quieres que la gente te asocie. Por ejemplo, ventas inbound, IA y productividad. Y cada semana deberías compartir contenido escrito o en video que refuerce estas ideas. Necesitas crear una historia una vez y luego distribuirla por siempre. La sexta estrategia es confiar en el poder del video. Este formato genera confianza. El texto también es clave y construye autoridad. El audio es importante porque genera conexión, pero con el video puedes generar confianza más rápido que cualquier cosa. Te voy a decir por qué. En LinkedIn la gente ve publicaciones todo el tiempo y deberías usarlas con un gancho que sea fascinante, pero tu voz y tu imagen hace que el video se sienta personal y que la gente siente que te conoce. Ver tu cara y escuchar tu voz crea familiaridad. Es como un podcast. Cuando la gente te ve seguido, siente que ya ha tenido 10 conversaciones contigo. Si no sabes cómo comenzar, prueba compartiendo tu perspectiva en 60 segundos grabados con el celular o clips detrás de cámara. No tiene que ser perfecto, tiene que ser real. La séptima estrategia para generar leads en LinkedIn es capturar la atención de las personas rápido. Si la primera línea de tu post no detiene el scroll, el resto no existe. La gente en LinkedIn escanea contenido como si caminara rápido por una calle concurrida y tu gancho es el que los hace detenerse y hacer clic en ver más. Un buen gancho hace 3 cosas. Genera curiosidad, construye credibilidad y es específico y vulnerable y deja clara la relevancia del contenido. Tu gancho no debe explicar todo, solo debe ganarse el derecho a que la gente lea la segunda frase. Y eso es todo. LinkedIn es la red de networking más potente del mundo si dejas de tratarla como una máquina de spam. Antes de irte, no olvides descargar la guía Cómo usar LinkedIn en tu estrategia comercial y de marketing en el enlace que está en la descripción. Incluye tácticas para aprovechar al máximo los anuncios en esa plataforma, entre otras cosas. Y si empiezas a generar muchos leads, no los dejes morir en un Excel. Prueba el CRM de HubSpot gratis para organizarlos. Cuéntame en los comentarios cuál es el mayor reto que tienes en LinkedIn. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, dale me gusta para que más personas lo vean y guárdalo para cuando lo necesites. Soy Sandra de HubSpot Academy. Hasta pronto.